sea, vimos lo que vimos. Se acabó. ¿Tienen alguna duda sobre Smith o Ricardo? Bien. A ver. Hoy vamos a hablar de Saint-Simon. Saint-Simon. ¿Dónde está? Lo perdí de vuelta. Bueno, vamos a ver. Saint-Simon. ¿No copias nada? Yo creo que todavía no puse nada. Bueno, Saint-Simon. Esto te va a servir si hay pruebas. ¿No? ¿No sirve si hay prueba? Se llama Henry en realidad. Henry es el apellido. Henry Saint-Simon. Saint-Simon, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Saint-Simon va a ver un poco lo que hicieron Platón, Aristóteles, Heródoto, Tucídides, Tomás Moro, Maquiavelo. ¿Cuál era el otro? Smith, Ricardo. ¿Bien? Ve un poco el trabajo de estas personas y se hace una pregunta que va a dar pie al surgimiento de la sociología, que es: ¿podemos estudiar científicamente a la sociedad? Saint-Simon se pregunta, ¿existe hoy en día, ¿no? ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando en 1825 aproximadamente. O sea, 1825 es cuando muere, él nace en 1760, ¿no? Nace en 1870, muere en 1825. En esta época, él dice, existe hoy en día la ciencia física, ¿no? ¿Cuáles son las... ¿Ustedes recuerdan un poco qué pasó en 1700, en este periodo? Hay como cosas muy importantes. Las revoluciones. Muy bien, ¿qué revolución? Tiene un nombre, revolución industrial. Está la americana también, va de la mano, la francesa. Tenemos revoluciones sociales, como la norteamericana y la francesa, y la revolución industrial. Es decir, hay un cambio en el modo de entender a la sociedad y hay un cambio en la tecnología. Un ejemplo de revolución industrial que aparece, ¿qué nuevas cosas aparecen? Exactamente, ¡chuchu! Aparecen los trenes, ¿no? La ciencia, dice, nos ha permitido desarrollar la sociedad. La ciencia nos ha dado ciertas herramientas que modifican y transforman al mundo. Con la ciencia hemos podido predecir eventos, por ejemplo, cuando llueve, cuando hay un eclipse, si va a haber sequía. Con la ciencia podemos prevenir, decir, bueno, por el tipo de lluvias, el año que viene vamos a tener sequías. Por lo tanto, este año nos conviene guardar la comida o guardar el excedente para que el año que viene no nos falte comida. Eso nos permite hacer la ciencia, no otra cosa, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la ciencia se ha presentado de una forma que logramos perfeccionar nuestro estilo de vida, mejorarlo. Básicamente vamos mejorando nuestra vida. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si la sociedad puede ser estudiada en términos científicos. ¿Por qué? Porque si la sociedad puede ser estudiada en términos científicos, esto quiere decir que también la podemos mejorar. Podemos de alguna manera prevenir cambios sociales, saber cuándo va a haber una revuelta, saber cuándo va a haber hambruna, saber cuándo va a haber enfermedades, ¿bien? Saber cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Si sabemos, por ejemplo, cuándo va a ocurrir la próxima pandemia, podemos prevenirla, ¿no? Eso diría Saint-Simon, ¿entienden? Entonces, la pregunta, ¿podemos pensar científicamente a la sociedad? Tiene que ver con esto. Encontrar datos precisos
Datos precisos que te permitan entender a la sociedad, la búsqueda del dato, el dato específico. Así como vos podés estudiar un fenómeno natural, ¿no? Vos estudiás un fenómeno natural, y te das cuenta, por ejemplo, el peso, la velocidad, las dimensiones, por ejemplo, qué altura. Agarremos, qué sé yo, esta caja. Esta caja debe pesar básicamente 20 gramos, 50 gramos. Tendrá una altura de, no sé, ¿qué será? 30 centímetros más o menos, ¿bien? ¿No? Tendrá una profundidad de unos 3 centímetros, ¿bien? Tendrá un ancho de unos 20 centímetros, ¿no? Entonces, yo puedo estudiarlo esto, el objeto, y gracias a esto puedo decir, bueno, este tipo de caja va a ocupar tanto espacio, ¿no? Entonces, me permite a mí decir, bueno, para almacenar 1.000.000 de cajas de estas que voy a tener, necesito todo este espacio, por ejemplo. Si yo puedo hacer eso con la naturaleza, con el fenómeno social, ¿no? El fenómeno social, podría también descubrir datos, hechos, por ejemplo, la dimensión, el impacto, el movimiento, que me permita a mí saber qué voy a hacer. Por ejemplo, sé que voy a tener 1.000.000 de estudiantes y cada escuela tiene capacidad para tener, no sé, digamos 100 estudiantes, ¿bien? Digamos 100 estudiantes como un número cualquiera. Bueno, me permite decir cuántas escuelas necesito para cubrir ese 1.000.000 de estudiantes que voy a tener. ¿Se entiende? Entonces, hay una idea de que la sociedad puede ser estudiada y puede ser de alguna manera organizada. ¿Qué pregunta hay ahí? ¿De lo que está escrito? Fenómeno social, dimensión, impacto, movimiento, dice ahí. Entonces, ¿cómo? El movimiento es movimiento. Bien. ¿Alguna pregunta más? O sea, ¿alguna pregunta de lo que he escrito o estamos hasta ahí? ¿Están entendiendo? ¿Entienden la pregunta? O sea, ¿entienden por qué es importante la pregunta para Saint-Simon? O sea, ¿se entiende cuál es la idea de la pregunta? O sea, todavía no la respondimos. Primero estamos hablando de cuál es el significado de esa pregunta. ¿Se entiende? Sí. ¿Ahí se entiende? Sí. No sé si me moviste la cabeza o qué dijiste. Un ejemplo, por ejemplo, usted dijo poder prevenir algo que pueda pasar en el futuro. Sí. Que pueda hacer la sociedad. Bueno, una revuelta, una huelga. Si vos sabés, bueno, ¿vieron lo que está pasando en Colombia ahora? Todo el movimiento de gente que está viendo. Bueno, un estudio, entre comillas, científico-social, bien, o de las ciencias sociales, bien, diría, si vos generás este tipo de movimientos de leyes o de impuestos en la sociedad, la gente va a protestar porque esos impuestos son injustos, ¿no? Entonces, si yo le digo, mira, vos trabajás y cobrás, metele 100 pesos al mes. De esos 100 pesos, 90 son míos. La sociedad se va a levantar y dice, pero me estás robando plata. Entiendo que paguen mis impuestos, ¿no? Entiendo que tengo que pagar para que la calle esté limpia, para que el policía me proteja, pero el 90% de lo que gano y no llego a fin de mes, no tiene sentido eso. Entonces la gente se va a levantar, va a hacer huelga. Entonces, una ciencia social te va a poder prevenir eso, ¿no? Te va a decir, no hagas esto. Es como decir, mira, y si rompemos la represa del río y que fluya, si vos vieron cómo son las represas llenas del río, vos rompés eso y te inunda todo. No hay forma porque el agua está sumamente acumulada ahí. ¿Se entiende? Bien. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Copiaste? No copiaste. Me parece mejor escucharlo mientras explica la Está bien, pero después no te acordás cuando te pregunto. Entonces copiar un par de cosas te va a ayudar a vos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra, la pregunta? Científicamente, podemos estudiar científicamente la sociedad. Bien. Eso de prevenir sería un poco como lo de Maquiavelo, ¿no?
Hay un poco, sí, hay elementos. Recordemos que Saint-Simon va a tomar todos estos trabajos, entonces van a ver un poquito de todo, ¿no? Van a ver un poquito de Platón, un poquito de Aristóteles, un poquito de Herodoto, un poquito de Tucídides, un poquito de Tomás Moro, un poquito de Maquiavelo, un poquito de Ricardo y un poquito de Smith. Es más, si quieren, les digo principalmente lo que toma de Smith, ¿por qué? Porque Saint-Simon lo cita a Smith, toma a Adam Smith lo siguiente, que por un lado el Estado no debe intervenir en la actividad de la sociedad o de los individuos de la sociedad. Ahora Smith decía lo siguiente. ¿Recuerdan este esquema que yo les había mencionado ayer de cómo se distribuían las clases sociales? Teníamos el burgués o el dueño de fábrica, teníamos el terrateniente o el aristócrata, el que tenía el territorio, y teníamos el trabajador, el obrero. ¿Recuerdan eso? Esa división que hicimos ayer, en donde el obrero hace el 100% del trabajo, pero se queda básicamente con el 25% de la ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pagarle al dueño de la fábrica y tiene que pagar el lugar del trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Lo que decía Smith de esa situación, decía, para mí esto no es un problema de si está bien o está mal, es lo que es la realidad. Y lo que decía Smith de esta situación es que el trabajo del Estado, del gobierno, es el siguiente: crear leyes que garanticen la seguridad del individuo. Por ejemplo, crear policía para que haya una seguridad interna, para que a vos no te roben lo tuyo, y crear ejércitos para que otros países no te invadan. Pero nada más, dice Smith. El Estado no tiene que decir cuánto es el sueldo mínimo o el sueldo máximo. No dice eso. El Estado no se va a meter, el gobierno no se va a meter en qué se tiene que cumplir o no se tiene que cumplir. Por eso, si el jefe decide pagarle, en vez del 25% que le corresponde, el 20%, lo puede hacer, ¿no? Y si el obrero lo acepta, lo acepta. Si no lo quiere, que se busque otra cosa, ¿no? Se llama esto liberalismo económico. El Estado no interviene en el movimiento de la plata, en el movimiento de los valores. Son los usuarios de la plata los que deciden cuánto valen las cosas. Si el obrero no quiere trabajar por el 20%, se puede ir. Tiene todo el poder de elegir, de irse. Nadie lo obliga, ¿no? Eso es lo que dice Adam Smith. Claro, el problema es que hay poca oferta de trabajo y mucha demanda. Entonces la gente empieza a aceptar trabajar por menos porque no tiene otra opción. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero entonces, Saint-Simon dice, es verdad, el Estado no tiene que intervenir. El Estado lo único que tiene que hacer es garantizar la seguridad de la sociedad. El Estado lo único que tiene que hacer es garantizar la seguridad de la sociedad. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el Estado? Garantizar la seguridad. ¿Garantizar qué? La seguridad. ¿La seguridad de quién? De la sociedad. Muy bien. No la seguridad de los perros, la seguridad de la sociedad. No de los árboles, de la sociedad. Y Saint-Simon agrega una cosa que es muy curiosa. La sociedad se define por el progreso científico. Recordemos que la pregunta esa es Saint-Simon. ¿Se puede estudiar científicamente la sociedad? Saint-Simon está sumamente influido por la idea de ciencia de esta época. La idea de que la ciencia, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se entiende la ciencia en 1700? ¿Cuál es la idea de ciencia? En smartphone no, porque no existía, ¿no? Computadoras no, tampoco. Microchip menos. ¿Cuál era la idea? O sea, ¿a qué le llamaban ciencia? Bueno, ciencia tiene que ver con, por un lado, conocimientos de la física y de la química,
El ejemplo es la máquina de vapor, eso es conocimiento físico-químico, ¿bien? Porque es un ejemplo de combustión que sucede ahí y de movimiento. Y la idea de que mayor conocimiento científico es igual a mayor libertad. Mientras la sociedad crea o aplica más ciencia, más libre es. Tiene más opciones. Mejora. La ciencia mejora la vida de la sociedad. La ciencia perfecciona la calidad de vida. Por ejemplo, gracias a la ciencia tenemos medicamentos que nos curan enfermedades que antes te mataban. Antes tenías una enfermedad y te morías de esa enfermedad, no había forma, no había manera de evitarlo. Ahora tenemos una pastillita que te curas, una vacuna que te pones, ¿no? Esa es la idea de la ciencia que hay acá. Hay una, ¿saben cómo se llama eso? Se llama confianza en la ciencia, fe en la ciencia. La ciencia viene a salvarnos. Todos los problemas de la sociedad pueden ser resueltos por la ciencia. El hambre, bueno, la ciencia inventa ¿cómo se dice? La agricultura transgénica, crea manzanas más grandes, crea alimentos que crecen más rápido, por ejemplo, ¿no? Crean pesticidas que evitan que se mueran las plantas, ¿bien? La ciencia viene a resolver todos los problemas. ¿Estamos muy lejos? Bueno, vamos a crear mecanismos para llegar más rápido. El tren te permitía llegar en un par de días a ciudades en donde antes tardabas meses en llegar. Antes tardaba como 6 meses en llegar de un lado al otro, ahora en 3 semanas ya está ahí. Lo cual era una locura. Una locura, era como, wow, qué rápido. O sea, antes tenía que... Un año era el viaje de ida y vuelta. Ahora en 2 meses fui y volví. ¿No? ¿Se entiende eso? Entonces, cuando se dice que la ciencia, que la sociedad se define según la ciencia, es que si la sociedad tiene mayor cantidad de ciencia, es una sociedad más avanzada, más progresiva, ¿no? Si tenés menos ciencia, sos menos progresiva. Sos una sociedad subdesarrollada. Esta idea de sociedad en desarrollo, sociedad desarrollada y subdesarrollada, los países en desarrollo, los países subdesarrollo nace acá, nace con Saint-Simon, ¿bien? ¿Nunca escuchó la palabra país subdesarrollado? Sí. Esa idea la crea este muchacho. La idea de lo subdesarrollado o lo desarrollado tiene que ver con cuánta ciencia aplicada hay en esta sociedad, cuántas fábricas, cuántos laboratorios. ¿Bien? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Se entiende ahí? ¿Acá? ¿Allá? ¿Sí? Me parece que no es difícil la idea, pero pregunto por las dudas porque esto es un pensamiento un poco antiguo. ¿Ahí se entendió? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, nos encontramos con que Saint-Simon tiene todo un contexto que le da motivos para preguntarse sobre esto. Dice, o sea, la pregunta de Saint-Simon no es gratuita. O sea, hoy en día, la pregunta si podemos pensar científicamente la sociedad no tiene tanto sentido. Porque hoy sabemos, 2021, que no se puede hacer una ciencia como la física sobre la sociedad. Se intentó y se fracasó, no se pudo. Pero en este momento no se sabía si se podía o no se podía. Recién estaba empezando. La sociología nace acá. La sociología nace como un intento de crear una ciencia equivalente a la física, una ciencia que sea equivalente a la química. ¿Qué quiero decir que sea tan equivalente? Que diga leyes universales de la sociedad. Sabemos que las leyes de la física no cambian, las leyes de la física no dejan de funcionar. A veces funciona en Europa, pero a veces no funciona en América. No, la ley química funciona en todos lados. Pero se pensaba que se podía hacer lo mismo con la sociedad, una ley que funcionara en todas las sociedades, en todos los tiempos, en todos los contextos. Es bastante, ¿cómo se dice? Cuando aspirás a mucho, como cuando vos querés algo muy grande. No, nosotros no tenemos deseos grandes, profe, tenemos deseos pequeñitos. Yo lo único que deseo es tomarme una leche chocolatada.
¿No sería ego? No necesariamente ego, porque vos podés tener grandes sueños. No es ego. El ego sería, me lo merezco, eso es ego. El ego puede decir, todo lo bueno del mundo es mío. Sí, ponele. No, el tema tiene que ver cuando vos, aspiraciones. Es una gran aspiración, ¿no? Aspiramos a crear una nueva ciencia. Y no es poca cosa crear una nueva ciencia. No es poca cosa. Bien. Entonces, nos encontramos con todo este sistema, el capitalismo, la revolución industrial, la máquina de vapor, el ferrocarril, se crean nuevas carreteras, aparecen los canales, ¿no? Los canales para mover entre los barquitos que van llevando todas las cosas, aparece la idea de que lo que vale está definido por la plata, por el capital, ¿no? Lo que importa es a cuánto vendemos y compramos esto. Aparece la idea de la oferta y la demanda. Esto tiene mucho valor porque mucha gente la está pidiendo. Y si la pide poca gente, tiene poco valor. Ejemplo actual, la idea de vacuna, la vacuna contra el COVID, ¿no? Tiene mucho valor porque millones de personas la están pidiendo. Y entonces cuando entendemos que solamente 4 laboratorios han creado la vacuna, esos 4 laboratorios están levantando plata con pala, ¿no? Porque es increíble la gente que va a pagar, los gobiernos que van a pagar para poder tener esa vacuna, porque solamente 4 lo hacen. Hay mucha demanda y una oferta muy pequeña. 4 laboratorios nomás, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, este es el lugar donde está Saint-Simon viendo. Saint-Simon está viendo una sociedad radicalmente nueva. Ya no es que hay un rey que te dice todo esto vale esta plata. Ahora es todo un empuje. Aparece toda una revolución. Es como un poco lo que han vivido ustedes. O quizás un poco más yo que ustedes. Por el hecho de que yo nací en una época donde lo que había era la televisión. Pero esa televisión empezó a desaparecer porque empezaron a haber computadoras en las casas. Y esas computadoras luego aparecieron en forma de teléfono, ¿no? Y de repente yo podía estar hablando con alguien en Taiwán así instantáneamente, cuando antes tardabas meses, ¿no? Era mucho más difícil comunicarte. Ese cambio de perspectiva del mundo, donde sentís que el mundo está más cerca y que todo es más rápido, y que vos podés tener cosas que están muy lejos, es lo que vivió Saint-Simon también. Quizás los tiempos de él son un poco más largos que los nuestros, pero comparado con la antigüedad, donde era todo a carreta, o a pata, a pie, era genial. Entonces, él crea un pensamiento que ¿saben cómo se llama? Totalmente influido por la revolución industrial. Si está influido por la revolución industrial, ¿cómo creen que se puede llamar este pensamiento? Va por ahí. Industrialismo, casi, Industrialismo. La teoría de Saint-Simon se llama industrialismo y es una de las primeras teorías sociológicas que existen. Se olvida, es que se olvida de anotar. Yo sé que lo quiere hacer, yo sé que realmente quiere hacerlo, dice, pero como está tan concentrado en la clase, no se olvida. Entonces yo lo ayudo a acordar. El industrialismo establece, hay una relación recíproca entre la industria y la sociedad. ¿Qué quiere decir una relación recíproca? ¿Qué significa una relación recíproca? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es relación? ¿Saben lo que es relación? Sí. ¿Qué es una relación? No tiene que ser de pareja. ¿Qué es la idea de relación? ¿Qué pasa cuando algo está relacionado con otra cosa? Tienen algo en común. Bien, buenísimo. Algo en común. ¿La relación puede ser de uno? No, entre varios también. Entre varios, pero vos solo podés tener una relación. ¿Qué necesitas como mínimo? Un resultado.
Bueno, un receptor, lo que quiero decir es que dos. Para que haya una relación debe haber uno y otro. Debe haber una relación mínimo entre dos. Deben tener algo en común. Buenísimo. Ya todos sabemos lo que es relación. Es eso. Algo en común que comparten dos o más elementos o personas o sujetos. ¿Y el recíproco? ¿Qué sería lo recíproco? ¿Qué es recíproco? ¿A qué le suena? ¿A reciclar? ¿Recíproco? ¿Qué? Recibir, bien. Recíproco es como recibir, pero supone algo más. ¿Qué era la idea de lo pro? No profesional, sino lo pro. ¿No saben? Algo que se recibe o algo que se da en la misma mismo balance, cantidad. Bien, balance, cantidad. Lo recíproco es, nos damos lo mismo, nos equiparamos, ¿no? Vos me das esto, yo te doy esto, es justo, un trato justo. La relación recíproca dice que si la industria sube, la sociedad sube. Que si la industria baja, la sociedad baja. A mayor crecimiento social, mayor crecimiento industrial, a menor crecimiento industrial, menor crecimiento social. Hay una reciprocidad, hay una relación constante, ¿no? Una afecta a la otra afecta a la una. Hay una circularidad, ¿no? Están en continua conexión e influencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Anotaste eso? Sí, bien ahí. ¡Vamos! Dice Saint-Simon que como la sociedad está atada a la industria, a la aplicación técnica de la aplicación técnica de la ciencia, en la medida en que se desarrolla la industria, se generan significativos cambios en lo social. La sociedad se transforma. La sociedad se transforma si la industria se transforma. Piensen hoy en día. Hoy en día vivimos en una sociedad virtual, con redes sociales virtuales que antes no existían. Ustedes quizás no las conocen porque son muy jóvenes, pero antes la gente se escribía cartas. Se escribía cartas para decir, hola, ¿cómo estás? Lo que ustedes hacen por WhatsApp, antes se hacía por carta. Pero sí. Y encima, ¿ustedes conocen lo que es la realidad virtual? Si yo digo realidad virtual, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? De estar viviendo en otra realidad. Claro. De los lentes. ¿De qué? De los lentes. La de los lentes. Los lentes. Bien, perfecto, buenísimo. ¿Qué más? También los juegos. Los juegos, donde vos tomás otro personaje, ¿no? Por ejemplo, sos, qué sé yo, un vikingo que lucha en el bosque y tratás de sobrevivir. Por más que no seas un vikingo, sos un estudiante de cuarto de secundario, ¿no? Como el Valheim. ¿Conocen el Valheim? Sí. ¿No? Ahí está. ¿O qué otros juegos juegan? El SimCity, el Sims solo. WoW. El WoW, ahí tenés otro. Bien, buenísimo. ¿Qué otro más? El LOL, que vos manejás tu tropa. Minecraft, El Minecraft. Pero el personaje no tiene una historia en sí, pero... Está bien, pero vos estás en ese mundo. ¿Cuál dijiste vos? Valorant. ¿Cuál? Valorant. No te entiendo qué decís. Valorant. Valorant, no lo conozco. ¿Cuál es ese? Como el Counter. ¿Con el Counter? Bueno, el Counter lo conozco, el Valorant no. ¿Y Valorant qué es? ¿Counter de qué? Con habilidades, pero de tiro. Ah, mira, bueno, ahí tenés otro. Simular que sos que un asesino, ¿qué sos ahí? ¿Qué simulás que sos? Claro, es lo mismo, pero es con poder. Ah, bueno, está bien. Bueno, fíjense, todo eso es posible gracias a la industria, ¿no? Es un mundo totalmente distinto. Eso no existe. Esa cosa que te genera la industria, que te genera una forma distinta de relacionarte con seres humanos, una forma distinta de crear a la sociedad. Hay sociedades, hay gente que tiene significativas relaciones sociales en el mundo virtual
y ninguna en el mundo físico. Y no por eso es menos importante. ¿Te entiendes? Hay gente que tiene amigos a distancia y que jamás le vio la cara, pero saben que, qué sé yo, todos los domingos se juntan a jugar al Among Us, ¿no? No sé, por decirte una cosa. La industria, dice Saint-Simon, permite abandonar la superstición. ¿Por qué la superstición? Es creer en fuerzas, en magia. Antes se pensaba, dice Saint-Simon, que solamente Dios podía separar las aguas, ¿no? Pero ahora creamos represas y separamos aguas sin ningún problema. Antes se creía que nadie podía caminar sobre los cielos, pero ahora con los aviones estás caminando, estás volando y estás caminando en un avión y se puede hacer. O sea, lo que antes era mágico, lo que antes era de los dioses, ahora es nuestro, ¿no? Entonces, elimina la superstición. Otra cosa que da es que genera nuevos productos. Bueno, todos los años aparecen nuevos elementos tecnológicos. El ejemplo que habían dado recién eran los lentes de realidad aumentada o realidad virtual, pero también podemos pensar en las prótesis, que salen de la impresora 3D. Las impresoras 3D, que encima no solamente te imprimen objetos, hay impresoras 3D que te imprimen casas, literalmente casas. O sea, mandás a imprimir y a las 2 o 3 semanas tenés una casa impresa. Una locura, ¿no? ¿No sabían eso? Sí, pero no sabía que no sabía. En Japón la están usando. Sí, en Japón. Yo sabía que un edificio ya. Yo sabía que había una impresora de casa a tamaño escala, pero no sabía qué material. No. El material que usa son como unos fibrofáciles así. Tienen una estructura tipo de las casas estadounidenses que vos las vas como ensamblando y montando. Sí. Que son casas que si hay un maremoto, un terremoto se caen, ¿no? Pero no importa, eso la vuelven a construir. No, la casa en estos lugares no tienen tanto valor como las casas acá nuestras. Acá cuesta enorme, una fortuna hacerse una casa. Bien, generan nuevos productos antes impensados, ¿no? Pensemos en los autos eléctricos, que por muchos años era algo imposible, ¿no? Pensemos en los jetpack, ¿saben lo que es un jetpack? Los propulsores para volar, ¿no? Todavía no se han desarrollado de una forma que sean útiles, pero están como prototipos y todavía pueden ser aplicados. Bueno, los celulares, desde ya, acá tenés una cámara de fotos, tenés una calculadora, tenés un sistema de conteo tipo Excel, tenés para ver películas, tenés para jugar videojuegos, tenés para crear, con tu celular puedes hacer una película si querés, podés crear enormes cosas que antes necesitabas como 10 o 15 productos separados, ¿no? Ahora tenés una sola cosa. Entonces, abandonar la superstición, crear nuevos productos que benefician tu vida y por último, o en tercer lugar, dice Saint-Simon que el industrialismo aumenta la cooperación. Porque, ¿qué pasa? Todo lo que supone desarrollo científico nunca es el trabajo de una sola persona. Por ejemplo, el microprocesador que tienen todos los celulares puede que lo inventó alguien, pero alguien tuvo que inventar la forma de que le dé energía a ese microprocesador, la batería. Y alguien tuvo que crear el sistema táctil, ¿no? Y alguien tuvo que crear el software que pueda leer lo que hace el microprocesador y que lo conecte con el sistema táctil de la pantalla. Y alguien tuvo que crear el parlante. Y alguien tuvo que crear la lente óptica del video. Y alguien nadie puede hacerlo todo. Tiene que hacerlo todo junto para crear finalmente el celular, ¿no? Y alguien tuvo que crear una carcasa que vos la puedas tirar y no se rompa. Los primeros celulares eran súper frágiles, ¿no? Alguien tiene que crear, también lugares donde se usen esos celulares. Facebook, Twitter, páginas, internet. Alguien tiene que crear internet, alguien tiene que crear los satélites, alguien tiene que crear... Nadie lo hace solo. Todos cooperan, trabajan en conjunto, todos dan una pequeña parte
para terminar creando lo que es la experiencia de la sociedad. Todo lo que ustedes viven como común, en realidad es un trabajo colectivo. Y ustedes también hacen su parte, porque son los usuarios. Sin usuarios, la tecnología no tiene sentido. Un celular solo, nada hace. Un celular que tiene registrado un número, que tiene una interacción, que tiene bajadas unas aplicaciones, es un celular que está funcionando. Si nadie lo usa, no tiene ninguna función, no tiene sentido. ¿Se comprende? ¿Lo han copiado? ¿Lo copiaste? Entonces, el industrialismo de Saint-Simon es la primera teoría social que tenemos en este año, ¿no? Vamos a ver otras, que dice que el desarrollo de la industria fortalece la sociedad. Si la industria se desarrolla la sociedad. ¿Por cómo se desarrolla la sociedad? Porque abandona la superstición, porque accede a nuevos productos y porque se vuelve menos egoísta, cooperan entre sí. ¿Bien? Saint-Simon dice que todo esto nos conduce a que la clase social trabajadora, que los trabajadores se vuelven más independientes y más fuertes. ¿Por qué? Porque terminan siendo ellos, los trabajadores, los que producen todo. La manufactura, la creación de celulares puede depender en alguna parte en el apoyo y elaboración de maquinaria robótica, por ejemplo. Pero alguien tiene que saber cómo usar ese robot. Alguien tiene que darle mantenimiento a ese robot. Alguien tiene que distribuir esos elementos que se producen por el robot. Nada está 100% optimizado y automatizado. Siempre hay mano de obra gestionando, vigilando o activando todos estos movimientos. Lo cual muestra que la base de todo son los trabajadores. Si no tenés gente trabajando, la industria no funciona. La única manera de que la industria avance es que tengas obreros, lo cual te muestra que lo más importante de la sociedad, dice Saint-Simon, lo más importante de la sociedad son los trabajadores. Sin trabajadores, esto no funciona. Se cae todo, desaparece. ¿Bien? Entonces, como empezamos a premiar a los trabajadores, porque sabemos que es los más importantes, Saint-Simon tiene ahora una actitud utópica de Tomás Moro. Empieza a proponer una utopía. Fíjense cómo aparecen elementos. Lo del cooperativo es claramente características platónicas aristotélicas, la idea del bien común. La eliminación de la superstición habla de los enemigos, de los conflictos sociales, Herodoto y Tucídides, ¿no? La cuestión de relaciones industria y sociedad, de lo práctico, de lo pragmático, es maquiavélico, como bien había señalado el compañero. Y ahora aparece Tomás Moro, el utopista, porque acá hay una promesa de sociedad perfecta. Dice que como empezamos a premiar a los trabajadores, vamos a expulsar, dice Saint-Simon, a los vagos, a los incapaces, a los abusadores, ¿no? Acá hay como una promesa, como recompensamos el trabajo duro, a los vagos e incapaces los vamos a sacar o van a extinguirse, ¿no? Esa es una visión utópica. Dice Saint-Simon, la industria va a avanzar a tal punto que ya no va a haber lugar para incapaces. La industria va a avanzar a tal punto que ya no va a haber lugar para incapaces. Esa frase, alta frase. Anotá esa frase debajo del esquema. Básicamente, dice Saint-Simon, eliminamos la oposición entre trabajador y ocioso. Me olvidé cómo hablar, chico. Yo me olvidé la frase. Me olvidé la frase. ¿Te olvidaste? ¿Pero copiaste todo lo demás? Sí, casi. ¿Casi? ¿Copiaste abandonar su petición, generar nuevos productos, cooperación? ¿Y copiaste trabajador independiente fuerte, premio, expulsa vagos e incapaces? ¿Sí? Y copialo.
copiar. Y copialo. Mientras el compañero copia. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Sí. Esa parte, era de Moro, ¿no? Claro, eso se nota una influencia de Tomás Moro, el utopismo. Porque también estaba el Platón que lo dividía por clases sociales. Claro, justamente, vamos a llegar a un punto donde no va a haber clases sociales, ¿no? Ahora sí hay clases sociales, ¿no? Ahora sí, pero va a avanzar tanto la sociedad que va a haber una sola clase social, la de los trabajadores. Claro, por eso. Acá como que lo está dividiendo entre premiar a los trabajadores y expulsar A los vagos e incapaces. ¿Está bien? Sí, claro. Sí, totalmente. Está bien. ¿Pero esto es lo que pensaba él o lo que hizo él? No, No, o sea, llega eso a raíz de todo lo demás. a raíz de todo lo aprendido con los demás. Claro, exactamente. A ver, él ve, ¿qué ve él? ¿Qué ve él en la realidad? Él ve que ciertas sociedades, la inglesa, la francesa, la alemana, fueron mejorando su calidad de vida, su poder político y sus ganancias económicas en la medida en que la industria fue avanzando. Dijo, wow, estos países que eran medio pobres, de la noche a la mañana, en 10, 20 años, tuvieron mucho poder por la industria. Entonces, en base a este fenómeno social, él empieza a decir, bueno, a ver, quizás, si las cosas siguen así, puede pasar esto otro, ¿no? Entonces, él especula, aspira, que es lo que yo había dicho antes, se generan aspiraciones. Si este es el camino el que se sigue, podemos llegar a una utopía, ¿no? ¿Se entiende ahí mejor? Sí. Claramente esta utopía nunca se cumplió. Saint-Simon se equivocó en esto. Pero sí acertó en esta idea de la relación industria y sociedad. Por lo menos por 200 años este modelo se mantuvo, un montonazo. Este modelo, que vamos a terminar expulsando a los vagos e incapaces, se lo llama socialismo industrial utópico. Socialismo porque la base de la sociedad son los trabajadores. Industrial porque está conectado con la industria. Utópico porque habla de una perfección, ¿no? Es fácil, no es una idea difícil. Según Saint-Simon, si se sigue este ritmo, todos van a ser dueños y todos van a ser trabajadores, porque tu trabajo te va a dar tanta recompensa que vas a poder comprar tu casa, tu auto, ¿no? Tu jardín, tus objetos, lo cual, a ver, no es tan lejano. ¿Por qué trabajamos? Trabajamos justamente para poder comprar nuestros espacios. Una casa, un auto, una moto, tu ropa, tus videojuegos, no sé. ¿Qué cosas tienen en la casa de ustedes, que sean de ustedes? Que sea bien. Que sean de su familia, ¿no? Sí. Televisores, ¿qué más? Los muebles. Ahí está, sillones, ahí tenés los muebles, sillones, placares, mesas, ¿bien? Son tuyos, no es que te lo han prestado, o sea, no es que vino el vecino y mira, te lo presto porque no te lo pudiste comprar. No, porque sus padres trabajan, tienen esas cosas, ¿no? ¿No es eso la idea? Más o menos. En este mundo queda la pregunta de cuál es el rol del Estado o del gobierno. ¿Qué hace el Estado o el gobierno? Porque en este punto
estamos hablando de la industria. La industria no es lo mismo que el gobierno. No es necesariamente lo mismo. ¿Cuál es el rol del Estado? Bueno, Saint-Simon dice que el Estado, el gobierno, lo que tiene que hacer es muy sencillo. Tiene que financiar a la industria. El trabajo del Estado es poner plata. Dice, a ver, ¿qué pasa? La gente está llegando tarde al trabajo. Bueno, voy a crear líneas de colectivo para que puedan llegar más temprano. Los caminos están muy maltrechos y si se genera accidente, entonces la gente tampoco puede llegar al trabajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a mejorar los caminos. Necesitamos ciertos productos porque tardan mucho en llegar o son muy caros. Digamos que, por ejemplo, nos faltan botellas para la leche o para las gaseosas. Y el tema es que cuando traemos botellas de otros países, todo el viaje es muy caro. ¿Qué hago? Financio para que se haga una industria de botellas, ¿no? Una fábrica de botellas. ¿Se entiende? Saint-Simon dice que el trabajo del Estado es eso. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser el trabajo de ese? ¿Alguien se da cuenta de por qué es importante para Saint-Simon que ese sea el trabajo? ¿Qué gana? ¿Qué se gana con eso? ¿Qué cambia con eso? Más producción, ¿Y qué pasa con la más producción? Según Saint-Simon. más consumo, ¿Sí? ¿Y qué pasa? más puestos de trabajo. ¿Sí? Más plata. Más plata, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que todo vaya en aumento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería acá? Una relación recíproca. Sí, le acabas de leer la palabra que está escrita ahí. ¿Qué pasa si mejora la industria? Mejorar la sociedad. Mejora la sociedad. Entonces, si el Estado, el gobierno quiere que la sociedad sea feliz, tiene que financiar la industria. Es lógico para Saint-Simon, es como 2 más 2, 4. ¿Vos querés que tu sociedad esté mejor? Poner plata en la industria. Hace que se crea más ropa de trabajo, más escuelas, lo que sea necesario, más carnicería, lo que falte. ¿Qué está faltando en esta industria? Por ejemplo, ustedes vean San Juan, donde estamos nosotros, ¿no? ¿Qué creen que falta acá, que no tienen los trabajadores o la gente? ¿Qué está faltando? Díganme alguna cosa que les parezca que haya poco o sea muy caro o no haya nada. Y puestos de trabajo. ¿Está bien? Aparte. Pero los puestos de trabajo se crean para responder a un problema, a una cosa. A ver acá, las que se me están durmiendo. ¿Qué objetos creen que están faltando? ¿Qué creen que falta en San Juan? O es muy caro. Díganme algo que les parezca caro. Ropa, bien. ¿Qué parte de ropa? ¿Toda la ropa en general? ¿Por qué te parece que es cara? ¿Porque qué? No entendí lo que dijiste. Porque, no sé, Pero no sigas a Saint-Simon, es lo que vos pensás. ¿Qué te hace creer a vos que la ropa es cara? el precio. El precio, muy bien. ¿Y por qué pensás que le ponen ese precio? ¿Qué hace que una remera cueste 2.000 pesos? 3.000, De lo que está hecho. de lo que está hecho. Entonces, puede ser que si lo que está hecho lo tenemos acá, sea más barato, ¿no? O si encontramos otra forma de abaratar eso, porque quizás lo que está hecho es caro porque viene de muy lejos. El nylon, por ejemplo. San Juan no tiene una fábrica de nylon, o sí tiene, o estoy equivocado. Entonces quizás si hacemos una fábrica de nylon, todas las remeras que se hacen con nylon sean más baratas, porque ya no hay que ir muy lejos, te va a la vuelta de la esquina. Entonces, esa es la idea de por qué es importante financiar la industria. ¿Se entiende? No es una idea difícil. ¿Algún otro ejemplo me pueden dar? ¿Vos me podés dar un ejemplo? Yo sí, yo puedo dar varios, pero el tema no es que yo tenga que dar ejemplo. El tema es que ustedes lo entiendan. Algo caro sería la zona de turismo.
A ver. O sea, yo la veo cara porque, no sé, o sea, yo no entiendo por qué la ponen tan cara si turísticamente hablando no hay casi nada para mostrar acá en San Juan, solo el Valle de la Luna. Bien. Y que volar. O sea, no, en el Bolsero se encuentran los dinosaurios. ¿Y qué hacemos con eso? Y la mayoría va siempre para el turismo interno. Quizás podríamos hacer toda una industria de turismo nueva. Hay gente que no tenía nada en la ciudad para mostrar y crearon cosas. Por ejemplo, el tobogán de agua más alto del mundo. Y listo, de repente tenés una nueva atracción que nadie tenía. ¿Eh? Hay gente, nosotros por ejemplo, podríamos hacer turismo de los terremotos, podríamos crear simuladores de terremotos más accesibles. Acá hay solamente uno, pero podés crear varios y de distintas intensidades. O podés generar todo un museo mucho mejor desarrollado que está actualmente sobre los terremotos, ¿no? Y ahí tendrías algo totalmente nuevo. Me acuerdo cuando fui ¿Lo fuiste a ver? ¿Y qué tal? en la primaria, Sí. pues me llevaron como un cuarto, no me acuerdo mucho, pero era como un cuarto oscuro. Claro, sí. Que te ponían una pantalla sobre una recreación sobre cómo fue el terremoto, no sé, de 1800 y pico. En 1942, 45. Por ahí, y hacían una recreación, te hacían sentar y todo eso, y se empezaba a mover toda el cuarto y todo eso, y se empezaban a caer las cosas de los Sí. estantes y todo eso, y la imagen te mostraba cómo se iba desarmando todo. Y daba miedito. Y sí, era. Es que sí, no, da miedito porque se te mueve el piso y no es que se te mueva así, te mueves vos con el piso. Bien. Ante este fenómeno que está estudiando Saint-Simon, va a proponer una ciencia nueva, ¿no? Recordemos que la pregunta de Saint-Simon, ¿cuál era? ¿Cuál era la pregunta de Saint-Simon? Podemos estudiar científicamente la sociedad. Perfectamente. Ante esa pregunta dice, voy a crear yo una ciencia que no existe, porque no existía una ciencia para la sociedad. La voy a llamar fisiología social. La fisiología social. Obviamente el nombre no quedó, pero es como el abuelo o la abuela de la sociología, ¿no? Es como los primeros pasos. ¿Saben lo que es la fisiología? ¿Qué estudia la fisiología? ¿Han escuchado alguna vez la palabra fisiología? Sí, pero no la tengo. Bueno, O sea, nunca entendí la claro, ¿qué hablan? ¿Y allá? ¿Has escuchado la palabra fisiología alguna vez? Sí, pero Tampoco. no Está. recuerdo. ¿Ahí? ¿Allá? ¿Vos? Dios mío. No, no, la verdad. O Ah. sea, me sonaba. ¿A qué le suena fisiología? Fisio, De músculo, de masaje. de músculo, masaje, y todo eso del cuerpo, de lo físico, ¿no? La fisiología justamente estudia la estructura y el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Los movimientos, exactamente. Entonces, si yo hablo de una fisiología social, ¿qué estoy estudiando? cómo se comporta el cuerpo. Claro, el cuerpo de la sociedad. El cuerpo de la sociedad, cómo se mueve la sociedad. ¿No? ¿Puedo ir al baño? ¿Qué? ¿Puedo ir al baño? ¿Sí? ¿Pero terminaste de copiar todo? Copio eso. Y bueno, Y va al baño. Se están durmiendo, ¿qué pasa? Están cansados. De repente no les gusta Saint-Simon. De repente Saint-Simon es aburrido ahora. ¿Cómo va a ser aburrido Saint-Simon? Más divertido que eso no se me ocurre nada. Prefiero estudiar química ahora. ¿Por qué necesitas llevarse el celular para el baño? Nunca lo vamos a... No sé si tú lo haces por... ¿Y por qué sale por ahí, no por acá? Ahí, hermano. Se quiere alejar de la clase, eso quiere. Bien. ¿Qué hace la fisiología social? Va a estudiar el cuerpo,
el movimiento, básicamente va a observar cómo se ordena la actividad social. ¿Qué va primero, qué va después, qué va arriba, qué va abajo, qué va a un lado y qué va al otro? Cómo se va ordenando todo el movimiento. ¿Copió eso? ¿Copió? ¿Por qué dice que hay que hacer un estudio de la fisiología social? Porque para Saint-Simon, la sociedad es como el cuerpo humano. Es como el cuerpo humano. Así como el cuerpo humano tiene órganos que son útiles, el corazón, el estómago, ¿qué otro órgano podemos decir? El ojo, la lengua, ¿no? Bueno, asumo que son órganos. Así como tenemos esos órganos que son útiles, la sociedad tiene órganos que son útiles. Y así como todos los órganos tienen una función específica, ¿no? El corazón sirve para mover la sangre, ¿no? Y el estómago para digerir la comida, ¿bien? La lengua sirve para comunicarse, pero también para triturar los alimentos, para generar las enzimas para digerirlo. Así como en el cuerpo humano tenemos distintos órganos con distintas funciones, la sociedad tiene distintos órganos con distintas funciones y hay que estudiar cuáles son los órganos de la sociedad y cuáles son sus funciones. Cuáles son las partes de la sociedad, o sea, cuáles son las partes de la sociedad, cuáles son sus funciones. Bien. Buscar cómo funcionan las partes. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo saber qué es una parte de la sociedad, no? Porque es fácil saber si algo es un órgano. Una lengua te das cuenta que es un órgano, un estómago te das cuenta que es un órgano, un ojo, un cachete del trasero es un órgano también. Pero, ¿cómo te das cuenta que algo es parte o es un órgano de la sociedad? La respuesta que da Saint-Simon es la institución. Las instituciones. Por ejemplo, la escuela. La escuela es un órgano de la sociedad. ¿Cuál es la función de la escuela? Enseñar. ¿Se entiende? La policía. La policía es un órgano de la sociedad. ¿Cuál es la función de la policía? Proteger. Muy bien. Entonces, básicamente dice, tenemos que analizar la sociedad, buscar sus órganos, sus partes, sus instituciones y ver para qué sirven. ¿Y qué pasa si nos encontramos con una institución que no sirve o que causa daño? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un órgano que causa daño al cuerpo? Hay que tomar acciones negativas. ¿Negativas? Digo, positivas. ¿Positivas? ¿Cuáles son las acciones negativas o positivas? Hay que tomar acciones sobre lo sucedido. Pero ¿qué es tomar acciones sobre lo sucedido, sobre un órgano que no está funcionando en el cuerpo humano? ¿Qué hacemos cuando un órgano está fallando? El apéndice, por ejemplo, o un hígado. Lo hacemos revisando. ¿Lo revisamos o? La hacemos revisión, claro. ¿O? O con pastillita para adentro. Pum, pastillita para adentro. Pum, pastillita para adentro. ¿Qué significa pum, pastillita para adentro? Te tomas un remedio, me decís vos. Sí. Ah. O, ¿cuál es la otra opción cuando un órgano no funciona? Lo sacamos, lo extirpamos. Se extirpan, los órganos se extirpan. No todos, pero los que podemos extirpar los hemos sacado. Hay gente que vive con un solo pulmón, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, cuando una institución enferma, se la arregla. Cuando una institución daña, se la extirpa.
se la saca, se la elimina. Si algo no cumple su función social, debe ser, no estoy para nadie, si preguntan, no. El resultado de este pensamiento de la fisiología social es que podemos estudiar la sociedad como si fuese un inmenso cuerpo humano operando, donde buscamos los órganos saludables para fortalecerlos, hacemos una gimnasia, por ejemplo, ponemos plata, y los órganos enfermos tratamos de curarlos, y si no podemos curarlos, los extirpamos, los sacamos, los eliminamos. Así, la fisiología nos permite crear proyectos políticos, proyectos sociales. Por ejemplo, la educación está enferma, tenemos que darle algo para mejorarla. ¿Se entiende? Les voy a leer un pequeño texto de Saint-Simon. Dice: toda la sociedad se apoya en la industria. La industria es la única garantía de la existencia de la sociedad. Es la única fuente de todas las riquezas y de toda la prosperidad. ¿Qué está diciendo ahí? No me escucharon. Bien. Sí, dependemos todos dependemos de la industria. Si la industria se detiene o deja de hacer algo, nosotros también. Puede ser. ¿Qué más pueden agregar los compañeros? De que no puede haber control, digamos. ¿Cómo? Una vez que deje de hacer productos o deje de funcionar, no va a haber control. Bien. Puede ser. ¿Allá? ¿Qué pueden agregar? ¿Nada? Profe, no nos haga preguntas, ni siquiera queremos tener esta clase. ¿Por qué? Porque no les gusta la clase de sociología. Ustedes eligieron esta área, Yo les avisé a principio de año de cómo iba a ser. Nadie me puede seguir el mentido. Al principio yo les dije, chicos, elijan la especialidad natural. ¿No dije eso? ¿No les dije? ¿No? Se lo dije a todos. Qué conveniente. Sí, cambiar. Sí, natural. Y bueno, pueden elegirlo, pero acá lo interesante que no van a tener en otro lado es que van a poder entender cómo opera la sociedad. Y una de las cosas interesantes es que con Saint-Simon aprendemos algo que hoy en día opera, que la sociedad está íntimamente conectada con el desarrollo industrial. Y dice Saint-Simon, por esta sola razón, el estado de cosas más favorable a la industria es también el estado más favorable a la sociedad. El estado más favorable de la industria es también el estado más favorable de la sociedad. ¿Qué significa eso? El estado más favorable de la industria es el estado más favorable de la sociedad. Entre mejor, digamos, se encuentre la industria, mejor se va a encontrar la sociedad. Exactamente. Lo mejor para la industria es lo mejor para la sociedad. Y concluye Saint-Simon, dice: he aquí simultáneamente el punto de partida y el punto de fin de todos nuestros esfuerzos. El punto de partida y el punto de fin de todos nuestros esfuerzos. Esta relación recíproca. Nosotros nos esforzamos por construir la mejor sociedad posible. La meta es vivir en una sociedad donde no haya injusticias, donde estemos cómodos, donde seamos felices, donde podamos cumplir nuestros objetos, nuestros deseos, podamos alcanzar nuestras metas. La única forma, dice Saint-Simon, es produciendo, desarrollando, fortaleciendo a la industria, porque el estado más favorable de la industria es el estado más favorable de la sociedad. En este punto, Saint-Simon es un visionario, sabe que nosotros estamos conectados al desarrollo tecnológico, se da cuenta que las cosas que nosotros disfrutamos están o son parte de la tecnología. Los videojuegos que prefieren jugar, las películas que prefieren ver, en vez de hacer la clase de problemáticas sociológicas, se lo deben a la industria, a la gente, a la industria de los juegos, a la industria del entretenimiento. Es más, se llaman así, industria de los juegos e
industria del entretenimiento. Saint-Simon se dio cuenta que la felicidad de ustedes estaba atada a eso. Estaba atada a eso. Y si eso es próspero, ustedes prosperan. Pero el tema es que no es que hay que prosperar un solo tipo de industria, por ejemplo la de videojuegos, sino todas las industrias. La de los videojuegos, la del entretenimiento, la de la educación, la de la seguridad, la del alimento, la de la ropa. Todas las industrias. Todas. En ese sentido, ustedes también tienen que cumplir todas las industrias. Y es algo muy interesante que señala Saint-Simon. Porque él vive la revolución industrial. Él es parte de un cambio de la forma en que se desarrolla el mundo. ¿Bien? Y se dio cuenta que ese cambio era profundo, era para siempre. Dice, de ahora en más, la sociedad juega unas nuevas reglas. Y las generaciones venideras, por ejemplo la de ustedes, no se pueden entender fuera de esta conexión. Un estudio de la sociedad, un estudio sociológico, tiene que entender que ustedes dependen de la tecnología, de la industria. ¿Se dan cuenta de eso? La fuerza del análisis de Saint-Simon. Puede estar equivocado en la utopía, ¿no? Esa cuestión de que vamos a vivir en un mundo perfecto si todos trabajamos, sabemos que es mentira. Pero supo prevenir lo que iba a hacer la sociedad. ¿Cómo? Supo prevenir lo que iba a hacer la sociedad. Se dio cuenta de esa conexión. Nadie más había dado cuenta de eso, ¿no? Él dijo, ok, esto cambia la regla del juego. Las cosas que ustedes toman, cuando no me quieren prestar atención a mí, cuando no le quieren prestar atención a sus padres, cuando quieren escapar de sus problemas y van al celular o van a la película o van a lo que sea, ustedes están atando su manera de ser a la tecnología. Cuando eligen qué ropa ponerse porque les gusta más esta ropa que otra, están atándose a la tecnología. Cuando me insultan en los grupos de WhatsApp alternativos, asumo, no sé, o dicen qué buen profesor, también puede ser cuando me tiran flores, están atados a la tecnología. Ustedes como partícipes de la sociedad lo hacen de esa forma y no de otra. Me da un poco de ansiedad que no se sientan sorprendidos por eso. Que alguien 300 años antes de ustedes haya podido saber el destino de ustedes. Me parece sumamente poderoso eso. Que alguien, antes que siquiera ustedes pudieran ser pensados como seres vivos, y haya dicho, los alumnos del cuarto social van a atar su forma de ser a la tecnología. Y pueden ser los rebeldes que quieran, pero no van a poder cambiar eso. ¿No? Es poderoso esa visión. Saint-Simon dice, yo no sé qué tecnología va a existir en el futuro, no lo sé. Pero sé que va a definir el destino de la sociedad. Es como otra perspectiva. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué piensan de esto? No le puedo decir lo que pienso, pero sé que pienso cierto. Bueno, te da que pensar por lo menos.